La familia Rosalvira Celi presentó la demanda contra el Estado colombiano al considerar una falla sistemática, no solo de la justicia, sino de las entidades encargadas de salvarle la vida a las mujeres y no atenderlas adecuadamente. Han pasado 12 años desde aquel 24 de mayo recordado por el feminicidio de Rosalvira Celi. Pasó a la historia de Colombia como uno de los casos más emblemáticos relacionados con los derechos de la mujer. Vamos a comenzar hablando de quién fue esta mujer. Rosalvira Celi tenía 32 años y aunque no se sabía mucho de ella, trabajaba como vendedora de día y en la noche estudiaba para terminar su bachillerato, donde conocería a su victimario. El crimen cometido por Javier Velasco, un compañero de Rosalvira Celi contra ella, fue uno de los casos más atroces cometidos contra una mujer en Colombia. Hay varias particularidades de este caso que llevaría a condenar a 3 entidades del Estado colombiano por negligencia y malos procedimientos. Así, llevarían a la aprobación de la ley Rosalvira Celi. La primera particularidad es que el feminicidio se pudo evitar. Rosalvira salió del lugar donde estudiaba acompañada de su victimario, ignorando su amenaza, pues él ya estaba previamente condenado por otro feminicidio y otros 2 denuncias de abuso sexual. ¿Pero qué? Por negligencia de las entidades y la ausencia de la tipificación del feminicidio en condenas legales no recibió una condena significativa. El segundo elemento que pudo haberse evitado fue su propia muerte. Por una parte, Rosalvira alcanzó a denunciar a través de una llamada, pero la atención no fue rápida. Como cuentan varios medios, la policía llegó tarde y encontró graves heridas. Murió en el hospital tras pasar 4 días en cuidados intensivos. A raíz de este terrible suceso, la crueldad del crimen conmocionó al país y desató una ola de indignación. Y en 2015, gracias a colectivos feministas y la lucha legal de la familia de Rosalvira Celi, finalmente la Corte llegó a determinar una tipificación individual del feminicidio, la Ley 1761 del 2015, o la Ley Rosalvira Celi. Tipifica el feminicidio como el asesinato de una mujer por ser mujer o por su identidad de género. La pena va desde los 250 meses, es decir, 20 años, hasta los 600 meses, 50 años de prisión. Esta ley también determinó obligaciones a las instituciones judiciales para tratar los feminicidios, así como otras obligaciones a las instituciones pedagógicas para identificar y prevenir la violencia de género. También se condenó a 3 instituciones del Estado colombiano e indemnizó a través de esta medida a la familia de Rosalvira Celi. Condenó a la Fiscalía, al Hospital Santa Clara y finalmente la Secretaría de Salud Distrital. Aunque el fallo en el caso de Rosalvira Celi fue muy importante para prevenir los casos de la violencia contra la mujer, en la justicia colombiana aún hay muchas ausencias y sobre todo en la cultura y en la sociedad, pues se siguen presentando con cierta frecuencia casos de feminicidios y violencia contra la mujer. Múltiples casos se han presentado a lo largo de los últimos años. En este año, lo que lleva corrido, se estima que son 90 los feminicidios ocurridos. Aunque el Estado ha tomado algunas medidas, se abren varias preguntas relevantes ante la continuidad de los casos de feminicidio. La primera es, ¿realmente las medidas actuales son suficientes? No solo para que no ocurra la violencia contra la mujer, sino para prevenirla. Y la segunda es, ¿se les están garantizando sus derechos a las mujeres? Para empezar, el derecho a la vida. El derecho a la vida es un derecho humano fundamental consagrado en varios instrumentos internacionales. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. En Colombia, la Constitución Política de 1991 consagra el derecho a la vida en su artículo 11, que establece que el derecho a la vida es inviolable. Este mandato subraya la obligación del Estado de proteger y garantizar la vida de todas las personas en su territorio. Por consecuente, cuando hablamos de feminicidios, estamos hablando de una violación extrema de este derecho. El feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género. Es una manifestación de la violencia de género y refleja las profundas desigualdades y discriminaciones estructurales en nuestra sociedad. Los feminicidios no son solo crímenes de odio contra las mujeres, sino también una señal de la impunidad y la falta de protección efectiva por parte del Estado. La implementación de estas leyes aún enfrentan desafíos como la impunidad y la falta de recursos. En Colombia, el debido proceso es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, que garantiza un juicio justo y equitativo tanto para los acusados como para las víctimas de los delitos. El debido proceso incluye una serie de garantías que buscan proteger los derechos de todas las partes involucradas en un proceso judicial. Estas garantías son esenciales para asegurar que la justicia sea imparcial y efectiva.
Para las víctimas, el debido proceso implica el derecho a ser escuchadas, a presentar pruebas y a recibir protección durante este proceso. También incluye el derecho a la reparación de daño sufrido y a recibir un trato digno y respetuoso. En Colombia existen diversas instituciones y programas que ofrecen apoyo a sus víctimas, como la Fiscalía General de la Nación y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. A pesar de los avances legales, el debido proceso presenta fallas significativas que afectan tanto a las víctimas como a los acusados. Estas fallas no solo socavan la confianza en el sistema judicial, sino que también impiden que las víctimas obtengan la justicia y la reparación que merecen, perpetuando así un ciclo de impunidad y de desprotección. En conclusión, como sociedad y en la justicia colombiana se deben trabajar en 3 aspectos fundamentales. En el aspecto social y cultural, la sociedad debería trabajar principalmente en no revictimizar a la mujer, como sucedió con Rosa Elvira Celi, que la culpaban porque se había ido con su victimario, cuando en realidad ella no es la responsable de ser violentada como ninguna de las múltiples mujeres que han muerto. También, en términos de justicia, se deben mejorar las medidas que se están tomando para prevenir y para evitar que la mujer llegue a estar en riesgo y que pueda ser violentada. Y finalmente, las medidas en los centros privados como los centros comerciales. Los protocolos de protección a la mujer deben ser mucho más cuidadosos y deben ser diferentes, incluso para salvar la vida de la mujer. Un indignante hecho ocurrió en las últimas horas en un centro comercial de Bogotá. Stephanie Barranco, de 32 años y madre de 2 niños, fue asesinada por su expareja sentimental. Este nuevo feminicidio nos llama a reflexionar como sociedad sobre la protección que están recibiendo miles de mujeres que a diario son víctimas de violencia de pareja.